del horizonte hay 5 volcanes, son nuestros países centroamericanos, cuna de hombres grandes, tierra sin igual, donde brilla el sol con más intensidad. El recorrido expedicionario por Nicaragua, El Salvador y Guatemala permitió indagar sobre la educación que se pactó en los acuerdos de paz de estos 3 países y cómo esa educación ha contribuido a la construcción de las sociedades contemporáneas o de los posacuerdos. Nicaragua, El Salvador y Guatemala son 3 países centroamericanos afectados profundamente por guerras internas que los devastaron, pero que al final se terminaron mediante acuerdos entre las partes en contienda. Pues realmente cuando ya uno regresa como que a revivir esa parte de nuestra historia, uno se pregunta, bueno, han pasado ya más de 30, 40 años y ¿qué hemos logrado hasta este momento? Entonces para nosotros sigue siendo un desafío el continuar tejiendo ese tejido social que se necesita para poder ver un cambio en nuestra niñez, porque nosotros le tenemos que apostar a la niñez y a la juventud, porque son ellos los que el día de mañana van a estar con la autoridad en la mano, diríamos, ¿verdad? Hasta en un cierto punto, llevar todo lo que es la rienda de lo que es un país. Lo que hoy son estas 3 naciones es el producto de un lento reacomodamiento social y político que con muchos inconvenientes han logrado sacar adelante, unos con más éxito que otros, y cuyo soporte fundamental ha sido y sigue siendo la educación. Si logramos que los chicos desarrollen las 3 excelencias que estamos ofreciendo, creemos nosotros que estos chicos serán capaces de reconstruir el tejido social que el conflicto armado terminó. Sin embargo, confiamos en que estos serán los nuevos líderes, serán los nuevos hombres que serán capaces de crear y de convivir en una sociedad en paz. Para el maestro e investigador belga nicaragüense Herman van de Velde, esta educación debe tener una orientación y debe orientarse desde una metodología cooperativa. La cooperación genuina debe, para nosotros desde nuestro punto de vista, debe ser el paradigma vital, esencial que nos rige. Cooperar genuinamente, a nivel de docente, con entre madre y padre de familia, entre estudiantes, bueno. Y yo diría, construyamos conciencia en función de qué significa eso. Entonces yo en este sentido invitaría a maestras, maestros de toda América Latina, ¿sí? Reflexionemos con respecto a eso, para que signifiquemos lo que es cooperación genuina, como paradigma vital esencial, como esencia de la vida, como actitud esencial ante la vida y aplicándolo en nuestros contextos educativos. Y que miremos en la práctica cómo lo podemos hacer, qué podemos cambiar, cómo lo podemos transformar para crear, para construir entre todas y todos más buen vivir, más vivir bien, más bien ser, o como también lo queremos llamar desde el contexto donde estamos. Nicaragua. Dice Martiniano que en la montaña revolucionario todo es allí. Nicaragua tuvo que enfrentar 2 conflictos internos casi seguidos. El primero fue la llamada Revolución Sandinista entre 1962 y 1979, que dejó un saldo de 30.000 muertos y un país totalmente destrozado, con un índice de analfabetismo del 53% en su población. Heredamos casi más de la mitad de la población iletrada, pues, o analfabeta. El segundo conflicto interno en Nicaragua ocurrió entre 1981 y 1988 y enfrentó al gobierno sandinista con los llamados contras, armados y financiados por los Estados Unidos, conflicto que dejó más de 150.000 víctimas, incluyendo muertos, discapacitados, viudas y huérfanos. Todo empieza con Ronald Reagan, porque Ronald Reagan decide irse frontalmente contra la Unión Soviética.
Y él es el creador, Reagan es el creador de la tesis de que la revolución popular sandinista era una expresión de la confrontación este-oeste. Y desde esa óptica de que nosotros los sandinistas estábamos asociados estratégicamente, éramos producto de la intervención de la Unión Soviética en América Latina, desde esa óptica empieza a diseñar una agresión contra Nicaragua. Luego de superarse los conflictos armados en Nicaragua, la educación incentivó la reconciliación nacional en los primeros años, logrando que la lucha política se centrara exclusivamente en las contiendas electorales. Con el triunfo de la revolución se impulsó la gran cruzada nacional de alfabetización, donde estuvieron los sacerdotes Fernando Cardenal, y también se llevó a cabo lo que es la parte de la pedagogía de la liberación con el insigne maestro Pablo Freire. Con el retorno al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 2007, se abrió un nuevo escenario que ha permitido la estabilización económica nicaragüense y un fuerte sentido de unidad nacional, para la cual la educación ha sido uno de los soportes fundamentales, hasta el punto que la propia UNESCO declaró a Nicaragua como la república que ha movilizado más jóvenes a tareas educativas en el presente siglo. Nicaragua, después de siglos, alcanzó la paz, bendita paz, que sabremos cuidar y continuar fortaleciendo. Pues fíjese que ahorita con estas 21 políticas o rutas educativas que nosotros tenemos, pues estamos viendo que todo va avanzando a la par en esas rutas educativas, porque por un lado va lo que es deporte, el gobierno excelentísimo apoyando el deporte aquí en Nicaragua, en los centros escolares, en todos lados. Las rutas de todos los programas van a la par, no descuida un programa de otro, no le da más a uno que a otro, sino que a todos parejos. Y todas las mejoras, todos los progresos los tienen los programas. Ahorita tenemos una ruta educativa, lo que es la tecnología. Cuando se da el triunfo de los grupos liberales, se continúa trabajando y todo el pueblo de Nicaragua se volca, se entrega a trabajar por un proceso de paz, de manera que se arma la campaña nacional, que en Nicaragua debe de haber paz, debe de haber armonía, debe de haber amor. Entonces, los cimientos fueron en los años 80 y hoy por hoy pues estamos gozando de esa paz, porque podemos vivir tranquilos, vivir con nuestras familias, no tenemos guerra. Sí hay problemas económicos, pero estos se van superando a medida que va pasando el tiempo. Y también con el interés del gobierno de Nicaragua, se está preparando a las comunidades, a los estudiantes, a los jóvenes y a la gente que no estudia, se les invita a que hagan cursos técnicos de computación, de cocina, de corte de pelo, mecánica industrial, electricidad, energías renovables, de manera que los están capacitando para que ellos se integren al mundo laboral y puedan mejorar su calidad de vida. El mensaje que yo les puedo enviar a los maestros latinoamericanos es que nos unamos, es que seamos uno solo, es que nuestros intereses sean nuestros estudiantes. El Salvador. Sombrero azul de gloria, honor y fusil, familia, pueblo digno, tiempo feliz. La República de El Salvador vivió su periodo de conflicto armado más álgido, conocido como la Guerra Civil, entre 1980 y 1992, cuando se enfrentaron abiertamente la Fuerza Armada de El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Desde los años 30, el presidente de El Salvador siempre fue un militar, puesto por la oligarquía, la gran oligarquía. Siempre fueron militares. Ya éramos un país como acostumbrado a ser gobernados con mano recia, con autoritarismo y con represión. Eran analfabetos la mayoría. Si en mi país no habían escuelas
distribuidas en todo el país. Si para ir a la escuela los campesinos de un cantón tenían que caminar 6, 7 kilómetros. Y además para cortar café y algodón no se necesitaba leer y escribir, ¿verdad? Lo que se fomentaba era esa mano de obra barata y una mano de obra también sin análisis, ¿verdad? Con una conciencia adormecida. En el 67, 1967, comienza un fuerte trabajo de organizaciones de comunidades de base en una zona del país que se llama Aguilares, que es del departamento ya de San Salvador. El padre Rutilio Grande, jesuita, párroco de una zona de ahí, junto con su comunidad jesuita, capacitan a la gente. Ya en los años 70 aquí también se empieza a organizar ya pequeños brotes de organizaciones guerrilleras y mucha organización popular también. Los maestros se organizan, los obreros, ya hay organizaciones de sindicatos, se forma la organizaciones de campesinos también. La UTS le conocíamos, la Organización de Trabajadores del Campo, la organización también de trabajadores cristianos, campesinos. Ya no teníamos tierra para trabajar, cada día era más difícil para comprar la canasta básica, por ejemplo, ¿verdad? Y el que no trabaja, no es un profesional, claro, solo de trabajar la tierra tampoco no tiene una vida bien difícil, ¿verdad? Entonces yo creo que fue el factor que lo llevó a organizarlos, ¿verdad? Ya que cuando se iban las cortes de café, también lo explotaban a uno tanto que una tortilla que le daban como que si era una mascota, ¿verdad? Y chanca y con frijoles ahí nomás y hasta ratones muertos en los frijoles que salían ahí. Entonces, y ellos cada vez se sienten más ricos y nosotros aguantando frío, aguantando hambre, qué sé yo, y comiendo una comida de que no era digna, ¿verdad? Entonces yo creo que todo eso lo llevó a organizarlo para que esas cosas cambiaran. Los católicos, cristianos, los de las comunidades eclesiales de base ya con más conciencia, no les queda otro camino más que organizarse en la guerrilla. Eso daba más seguridad, ¿no? Pertenecer a grupos clandestinos. La iglesia aportó a muchísima gente para la guerra. Ese ha sido el contexto que le tocó vivir a Óscar Romero, donde él estuvo siempre, siempre al lado de la justicia, al lado del pueblo, y denunciando y poniendo el dedo donde lo tenía que poner. Y siempre dijo, no habrá paz en este país mientras no haya justicia social, ¿verdad? Entonces se mantuvo siempre en ello, animando a la población, acompañándola. Él dijo una vez, me toca siempre caminar entre cadáveres, ¿verdad? Porque eran años donde asesinaron y torturaron a diestra y siniestra en este país a las organizaciones populares. Y eso culmina pues que en el 77, a 3 años de ser nombrado arzobispo, ¿verdad?, lo asesinan cuando está dando una misa. Con la muerte de Monseñor Romero, por ejemplo, en nuestras comunidades se decía, bueno, si matan a Monseñor Romero, ¿quién va a hacer con nosotros? Entonces la tensión aumentó tremendamente. Y el proceso de organización del pueblo y el proceso de también la organización armada del pueblo estaba en camino, ¿verdad? Y con el asesinato de Monseñor Romero, más y más puertas estaban cerradas, ¿verdad? Una manifestación política en la calle era una cantidad de muertos, ¿verdad? En elecciones era fraude, hasta no poder más. Todas las puertas democráticas, políticas, todos los espacios públicos también, en cuanto a la radio, dinamitaron 2 o 3 veces la radio del arzobispado, ¿verdad?
para que no pudiera transmitir el mensaje de Monseñor. Pues todos los espacios estaban cerrándose y bueno, la consecuencia es al inicio de la guerra formal, ¿verdad? De la reacción del pueblo organizado contra el sistema, ¿no? El número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en 75.000 muertos. 75.000 fallecidos, 12.000 desaparecidos, 8.000 lesionados. Luego de más de 12 años de conflicto armado y negociaciones, ese jueves 16 de enero de 1992, nuevos vientos se respiraron en El Salvador. Esta imagen ha quedado grabada en las mentes de los salvadoreños. ¿Cómo olvidar aquel escenario en el castillo de Chapultepec, México? Aquella mesa de negociación con cientos de flores al centro y en la que frente a frente la comandancia del FMLN y el gobierno escribían un hito en la historia del país. Los acuerdos que hemos firmado contienen el diseño del nuevo país que deseamos los salvadoreños, de la vida que queremos vivir los salvadoreños. Ahora se inicia la etapa de ejecución de estos acuerdos. No estamos llegando a este momento como ovejas descarriadas que vuelven al redil, sino como maduros y enérgicos impulsores de los cambios hace mucho tiempo anhelados por la inmensa mayoría de los salvadoreños. La firma de los acuerdos de paz de Chapultepec, que permitió la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país, no estableció ningún punto relacionado con la educación para el posconflicto, situación que generó un difícil panorama de reconciliación que aún en la actualidad tiene sus consecuencias. Después de haber vivido un proceso de guerra bastante difícil, nos quedó la deuda de trabajar el tema educativo. En primer lugar, desde los acuerdos de paz no se incluyó y eso está teniendo ya sus consecuencias, digamos, a partir de lo que el país está viviendo en este momento con otra connotación de violencia, el tema de las pandillas que nos está generando muchas dificultades y que está generando luto en nuestra sociedad nuevamente. Son los jóvenes los que están involucrados en una problemática difícil, pero que a través de toda esta experiencia que vivimos y de la posibilidad de transformar esas condiciones, pues estamos retomando el tema de incluir a partir de un acuerdo legislativo el tema de moral, urbanidad y cívica, que permita construir, digamos, ciudadanos y ciudadanas con otra convicción, con otros valores, y por supuesto ir saldando todos esos procesos que se quedaron en nuestras comunidades y en nuestras familias, como la atención psicosocial, como el tema de salud mental, como la posibilidad de trabajar la convivencia entre la familia y la comunidad para ir transformando esas realidades y lograr acercar, digamos, esa familia y la escuela, la comunidad y por supuesto desde ahí dinamizar la construcción de mejores ciudadanos y ciudadanas. A pesar de que ya tenemos 25 años de la firma de los acuerdos de paz, todavía nos quedan deudas grandes en nuestro país por superar, todavía tenemos un porcentaje de analfabetismo, tenemos un compromiso con la población salvadoreña de superar esta brecha y estas deudas educativas. Creo que lo primero que hay que revisar es el perfil de ciudadano que buscan. Un ciudadano que sea pacífico. Para que un ciudadano sea pacífico, ¿qué es lo que se requiere? Esa es una pregunta fundamental y sobre eso tiene que hacerse el diseño del currículo y pensar también que si nosotros necesitamos que estas personas puedan expresar sus sentimientos, puedan sanar sus heridas, se requiere un tiempo y no es una hora, sino que cuáles espacios de reflexión necesitan en el desarrollo del currículo. Y eso tiene que llevar como un contrapeso muy fuerte con lo académico. Es cierto, los estudiantes tienen que aprender lo básico, pero ahorita ustedes están en un momento fundamental para iniciar una nueva generación que no vaya a repetir la historia que están cerrando en este momento. Maestras y maestros colombianos, tenemos mucho en común, estamos realmente con una labor titánica, podríamos decir, pero les impulso a que desde sus espacios puedan contribuir a una cultura de paz que no
Sabemos que les pedimos mucho a ustedes, que el personal docente, maestras y maestros están construyendo vidas, pero desde el momento que ustedes lo hagan, desde una pedagogía más inclusiva, podemos tener transformaciones significativas. Hay que cultivar la confianza en el pueblo, en sí mismo, ¿verdad? La confianza en su protagonismo, el no perder, el no delegar en las diferentes generaciones de la clase política su destino, sino estar siempre como en una contraloría, ¿verdad? Estar siempre siendo parte organizadamente, orgánicamente, en la medida que se pueda, y si no, desde la profesión de cada uno, desde lo que cada quien tiene que aportar, pero es confiar en el pueblo, confiar en el protagonismo que debe tener y que si no ha tenido hasta ahora, le puedan construir, ¿verdad? Con su participación. Yo creo que eso es importante porque luego pareciera que eso es un asunto de las partes que negociaron y se desprende la responsabilidad colectiva. Entonces yo creo que eso hay que cuidarlo. El pueblo debe sentirse protagónico del proceso de paz, cultivar el respeto a lo que cada uno puede aportar en mística, en trabajo, en investigación, en transformación directa. Todos tenemos algo que dar en la construcción de paz. La paz es histórica, no es un ideario abstracto, ¿verdad? La paz es histórica, entonces historizar la paz pasa por el diálogo, pasa por la tolerancia, por una cultura de paz, y eso en América Latina lo tenemos todos como una agenda pendiente. Tengan esperanza, sobre todo, no hipotecar la esperanza. Guatemala. Corría el año 54 y muchos ojos pudieron ver aquel desastre en que en Guatemala el yanqui bombas dejó caer. Guatemala vivió un largo conflicto armado entre 1960 y 1996. Fueron 36 años de guerra que enfrentó a las Fuerzas Armadas gubernamentales con diferentes grupos insurreccionales que al final se aglutinaron en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. La represión contra los insurgentes fue brutal, recrudeciéndose aún más al principio de los años 80, donde empiezan las grandes masacres. En 1982, cuando hubo un golpe de Estado, que fue Efraín Ríos Montt el que estuvo en la presidencia y que es el que desató la tierra arrasada en contra de la población civil. Entonces es donde surgieron las masacres más grandes, las masacres de Cuarto Pueblo. Llegan, reúnen a la gente, encierran a la gente en la iglesia y en la escuela y después le pegan fuego a la iglesia y a la escuela con toda la gente adentro. Empezaron a matar a todos los hombres y después terminaron matar a todos los hombres, los encerraron en una casa grande, a todos los que estaban vivos todavía, niños, mujeres y así, adultas, todos los metieron a esa casa. Después le prendieron gasolina y los quemaron vivos dentro de la iglesia, así la iglesia grande. El último día las pusieron a correr, después de hacer todo lo que ellos quisieron con las mujeres, las mataron y las metieron en esa poza, les metieron gasolina y las quemaron. Así fue esa masacre en Cuarto Pueblo. El conflicto dejó un saldo de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados. En el momento del establecimiento de los acuerdos de paz, la educación fue pensada como el mecanismo con el cual se esperaba conocer la historia para no repetirla. Creemos que no puede haber una reconciliación si no se conocen los hechos violentos que sucedieron. Explícitamente quedó de la siguiente forma en estos acuerdos: que en los currículos de educación primaria, secundaria y universitaria se incluya la enseñanza de las causas,
el desarrollo y las consecuencias del enfrentamiento armado, así como del contenido de los acuerdos de paz, con la profundidad y el método correspondiente a cada nivel educativo. Uno de los acuerdos de paz que se firmaron fue el acuerdo que hablaba sobre la recuperación de la memoria histórica para la creación de una comisión de esclarecimiento histórico, que iba a ser una entidad integrada por Naciones Unidas y también integrada por 2 ciudadanos notables de nuestro país. Es así como queda integrada pues esta forma de poder recuperar la memoria. Esto permitió pues trabajar el informe Guatemala Nunca Más, que fue presentado en Catedral Metropolitana el 24 de abril de 1998. 2 días después, el obispo Juan José Gerardi Conedera, coordinador general de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y del Proyecto Interdiocesano de la Recuperación de la Memoria Histórica, fue asesinado entrando a su casa. Este crimen pues fue considerado como un crimen de Estado por un tribunal de sentencia. Después de la muerte de Monseñor Gerardi, pues era muy importante continuar con el trabajo de recuperación de la memoria histórica y se realizaron diversos procesos para poder trabajar y que pudieran regresar a las comunidades la información que se había recabado. Se publica obviamente el informe Guatemala Nunca Más con 4 tomos. Se hace la publicación de un documento que se llama Memoria, Verdad y Reconciliación, que habla sobre es siempre el informe Guatemala Nunca Más, pero trabajado en una forma popular para que las comunidades lo pudieran reflexionar en sus comunidades, ¿verdad? Para que pudieran entender un poco los alcances del conflicto armado interno. Además se realizaron algunos fascículos que se publicaron en medios de comunicación. Se hizo una propuesta pedagógica que se llamó Eduquémonos para el Nunca Más, que proponía incluir el tema de la memoria histórica en los pensum de estudios oficiales de las escuelas y los estudiantes de secundaria. Asimismo, pues el informe Guatemala Nunca Más fue traducido a varios idiomas, además obviamente de la publicación en español. A pesar de que la gran mayoría de los acuerdos de paz relacionados con el cambio social en Guatemala no se han cumplido, la educación ha logrado en términos generales su papel reconciliador, sobre todo en lo relacionado con el reconocimiento del ser indígena, que se materializa en la política de educación bilingüe. Bueno, en primer lugar tenemos las políticas educativas que fueron aprobadas en el 2011 por el Consejo Nacional de Educación. Son 8 políticas en total, pero dentro de las 8 está la política número 5, que se refiere a la política de educación bilingüe intercultural. Es una política, podríamos decir, de Estado, que garantiza la implementación de la educación bilingüe en el país. Cualquier gobierno que toma el cargo pues se orienta bajo esas políticas, todas sus acciones y su planificación estratégica. Y también está el otro marco, que son las políticas lingüísticas y culturales, que son más de tipo operativo, que van enfocadas también a darle viabilidad a la política nacional de educación bilingüe intercultural. Para nosotros el punto central para las transformaciones sociales pasa por la formación política. La formación política no partidaria, en los diferentes niveles, desde los niños en la escuela, la juventud en las universidades, en las comunidades, en los diferentes espacios donde nos movemos. Es importante que los pueblos, los habitantes, conozcan su historia, conozcan sus raíces, conozcan sus derechos, conozcan su territorio. Para nosotros es determinante para pensar en transformar a un país. Para nosotros nos tenemos que ligar, porque nuestro aval del colegio un requisito es trabajar los temas que da el Ministerio de Educación. Si no, cerrarían el colegio en 2-3 semanas, ¿verdad? Es algo importante dejarlo claro. Sin embargo, nosotros le hacemos el agregado propio. Por ejemplo, el sistema educativo nos dice hay que trabajar los colores primarios. Para nosotros decimos sí, los colores primarios, pero aparte de eso hay que trabajar los colores que fundamentan nuestra cultura, que son 6 colores. No solo está el rojo,
el amarillo y el azul. No, al contrario, nosotros ya agregamos, está el rojo, está el amarillo, está el azul, pero también está el verde, que significa la tierra, está el blanco, que también significa el aire, y está el negro, que significa la noche, por ejemplo. Entonces le agregamos, y no son 3, son 6 colores. Entonces así vamos haciendo siempre el agregado. Nos dicen, hay que trabajar el arte en la escuela. Trabajen el arte, muy bien, pero nosotros le ponemos un apellido, el arte maya. Hay que hacer danza, hagamos danza maya. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había querido crecerán aunque no estoy. Sufran con nosotros todos los que sienten, lloren con nosotros todos los que aman, póstrense de hinojos en la tierra, giman de pavor y tiemblen de remordimiento todos los que en aquel tremendo día ayudaron a matar. Los periodos de posacuerdo de Nicaragua, El Salvador y Guatemala dejan la enseñanza de que la reconciliación de un país es un proceso lento y tortuoso, pues hay y seguirán existiendo sectores de esas sociedades que se nutren de la guerra, de la muerte y de la desolación. Pero también dejan la enseñanza que la educación al final es la única posibilidad que hay para que esas sociedades aprendan a confrontar las ideas sin el uso de la fuerza, y para que en esas sociedades sea posible construir desde el debate una sociedad equitativa y con justicia social. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Miro el horizonte, hay 5 volcanes, son nuestros países centroamericanos, cuna de hombres grandes, tierra sin igual, donde brilla el sol con más intensidad. Unidos sembraremos nuestros campos y con tesón y amor trabajaremos por ver nuestros pueblos progresando con este sentimiento de hermandad. Canta conmigo, hermano, y demos gracias a Dios